Buenas noches, alumnas y alumnos de la UAM Iztapalapa, de la materia Problemas Políticos Sociales Contemporáneos. Hoy es 9 de marzo del año 2022 y son las 7:19 de la noche. Les voy a hablar de un tema de actualidad debido a que hay una guerra en alguna zona geográfica del mundo. Rusia invadió a Ucrania. Creo que estoy seguro, me parece que sí es ese país. Pero bueno, el punto es que dos países están en guerra, uno invadido por el otro y el país invadido defendiéndose. Este problema este hecho, podemos llamarle mejor un hecho, implica y ni siquiera es un problema, implica muchos problemas. El hecho de la guerra, el hecho de la existencia de la guerra. Y podemos decirlo en plural, el hecho de la existencia de las guerras. Y no el 9 de marzo del año 2022, sino el hecho de la existencia de las guerras en la historia de la humanidad implica muchos problemas. Yo creo que no debemos ser apáticos o indiferentes a la existencia de una guerra, y sea la guerra que sea, por un hecho elemental, simple, que no requiere mucha explicación, pero sí requiere que lo tengamos presente porque es relevante este hecho, y es el asesinato, en primer lugar, el asesinato de muchas personas, ¿no? Yo no tengo la contabilidad de cuántos muertos han perdido, bueno, cuántas personas han perdido la vida en la actual guerra, pero sí todos sabemos que hay muertos. Obviamente también hay heridos, gente que no muere pero que queda herida. Seguramente algunos pierden el brazo, los ojos, las piernas. Y en tercer lugar también, muy lamentable, y pues vemos las fotografías en el periódico o vemos imágenes por vía de internet o por vía de la televisión, de gente que está siendo evacuada o que está dejando su país en calidad de inmigrante, ¿no? O sea, que gente que se va del lugar donde vivía, se van como refugiados a otros países, ¿no? Se habla ya de aproximadamente, pues no, ellos dicen que 1 millón de personas que se fueron de la zona de guerra, pero independientemente de cuántos sean, es otro hecho lamentable, ¿no? En cuarto lugar, pues la destrucción de los bienes. O sea, imaginen un terremoto, ¿no? De estos que hemos tenido en México, que derrumban casas, pero en el caso de la guerra, pues yo pienso que es peor, porque por lo menos en un terremoto, pues entendemos que es un hecho natural. O sea, un terremoto es un hecho natural, mientras que una guerra, pues es un hecho que ocurre entre los humanos, que es causa de seres humanos, o sea, los causantes de estas pérdidas materiales y de estas pérdidas humanas y de la pérdida de la salud, es responsabilidad de seres humanos. En una época, y habiendo transcurrido tantos siglos, más de 20 siglos, porque bueno, estamos diciendo que la guerra ha existido desde antes de Cristo hasta hoy, una época en la que, pues supuestamente teníamos la confianza, muchas personas, de que no iba a volver a ocurrir algo parecido a lo que está pasando como realidad, ¿no? O sea, la amenaza, incluso yo confío que no va a ocurrir, pero sí está como amenaza, la amenaza del uso de bombas atómicas, ¿no? Pero ya en sí los misiles y los drones y todo esto son una realidad, y bueno, pues son tecnología utilizada para asesinar, para dañar materialmente, para deprimir y causar todos los estragos de la guerra. Si a algunos de nosotros que no estamos en el lugar de los hechos nos pone triste, nos deprime o lamentamos que esté ocurriendo eso, ahora imagínense las personas que sí lo están viviendo, ¿no? Una cuestión interesante para la filosofía política y en general para la filosofía, por ejemplo, para la ética, pero en mi caso, para la filosofía política, una cuestión interesante es el que
nos detengamos a pensar, y conviene hacerlo con referencia a otros autores que han pensado en la guerra, conviene que nos detengamos a pensar el por qué ocurre, ¿no? Y en ese sentido, pues yo les recomendé, y les vuelvo a recordar ahorita, que hay un texto que en realidad son dos cartas, que es una de ellas que la escribió Albert Einstein, y la otra es la respuesta a Albert Einstein que le da Sigmund Freud a una pregunta fundamental, que es aquella pregunta que les invito a ustedes, alumnas y alumnos, que ustedes y yo nos formulemos, ¿no? Y esa pregunta es: ¿por qué la guerra? ¿No? De inmediato, sin profundizar ahorita, porque no es el momento de leer la carta, o las dos cartas, una de Albert Einstein y la otra de Sigmund Freud, viene a mi memoria, puesto que ya leí la carta varias veces, que para Sigmund Freud, que fue invitado Einstein a que contestara esa pregunta, obviamente primero Albert Einstein da su punto de vista, y destaca en el caso de Albert Einstein que él dice que, pues, que es una cosa que se puede evitar si las naciones se organizaran de tal modo que con la amenaza de la guerra precisamente se podría lograr la paz. Es decir, hay una frase muy interesante en la historia de la humanidad y que tiene vigencia hoy, y es esta, que bueno, finalmente la ONU, y en este caso la OTAN, pues la esgrimen, pero obviamente les falló. O sea, no fue verdad o no fue suficiente esta frase, pero llevada a la práctica para evitar la guerra, ¿no? La frase es: la guerra como amenaza en contra de quien atenta contra la paz. O sea, la guerra es la condición de posibilidad para la paz. Y bueno, pues los hechos dicen que no es cierto. No es suficiente la amenaza de una guerra para que no haya guerra. O sea, no fue suficiente. Ni ha sido nunca suficiente. Esta frase equivale a esta que resume mucho lo que contiene un libro de Thomas Hobbes que se llama El Leviatán, que dice lo siguiente: debemos evitar la guerra porque el riesgo de ser asesinados es recíproco. O sea, si yo emprendo una guerra, tan me pueden matar como yo puedo matar a mi enemigo. O sea, va a haber algún muerto de alguna de las dos partes, y en el peor de los casos puede ocurrir que las dos partes seamos víctimas de esa guerra por vía de ser asesinados, ¿no? Uno confía, y supongo que es el caso de los que participan en una guerra, que finalmente, si bien yo puedo ser asesinado, puesto que quiero el éxito en la guerra, aquellas personas que no son asesinadas, las que quedan vivas, yo confío, y por eso participaría en una guerra, dicen los que participan en una guerra, y que de hecho sí lo hacen, yo confío en que voy a ganar y que los que quedaron vivos se van a beneficiar del sacrificio de mi vida, ¿no? En ese sentido pienso en el Che Guevara, que dijo esta frase: patria o muerte. O sea, él aspiraba a una patria libre en el caso de Cuba, o prefería morir, ¿no? Y logró una patria libre, lograron independizarse de la influencia de los Estados Unidos, y logró su independencia económica por vía del socialismo Cuba, que actualmente es lo que está viviendo, y obviamente no le agradó esa independencia socialista de Cuba, y tiene bloqueada la isla, ¿no? Bueno, pero yo estaba iniciando más atrás o sea, regresándome un poco a lo que estaba diciendo, estaba regresando a una respuesta que de inmediato da Sigmund Freud a la pregunta que le hace Albert Einstein. La pregunta es: ¿por qué la guerra? Y Freud se atreve a decir que es resultado del instinto humano. O sea, que está en el instinto de los seres humanos, mujeres y hombres, el enfrentar los problemas por medio de la guerra como solución extrema precisamente a los problemas, ¿no? En este caso,
hasta donde yo entiendo lo que he leído de la presente guerra, Rusia está protestando contra el hecho de que los países miembros de la OTAN han estado violando durante ya varios años un acuerdo que se garantizó que se iba a respetar y no se ha respetado, y era no ampliar su zona de influencia de esta organización de países que se llama la OTAN, ¿no? O sea, Rusia estableció un acuerdo con la OTAN de una frontera más allá de la cual no podía ejercer influencia la OTAN. Y entonces el presidente de Rusia considera que se violó ese acuerdo, y creo yo que esa es la principal causa de la guerra, ¿no? Se habla de otra causa que pues a mí, no sé, hasta me da miedo mencionarla, porque puede ser verdadera o puede ser falsa. Sin embargo, precisamente como profesor de ética en la mañana en la UNAM, debo mencionarla, y que es muy lamentable en caso de que fuera verdadera, ¿no? O sea, este país invasor, Rusia, acusa al país que está invadiendo, que bueno, ahorita mi cerebro registra que es Ucrania, y si, corríjanme porque la otra vez me equivoqué del nombre de país, o sea, estaba muy distraído, y no hay problema que interrumpan, y también si cometo otro error, ¿no? Entonces, acusa a Rusia, que sería la segunda razón de la guerra, acusa de la existencia de grupos que, bueno, Rusia les llama neonazis, ¿no? O sea, que dice Rusia, al contrario, los países que en la Segunda Guerra Mundial lucharon contra el nazismo de manera aliada, o sea, constituyéndose en países aliados, deberían apoyarme porque estoy llevando a cabo lo que ustedes mismos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, pues en aquel entonces, en 1945, hicieron, ¿no? O sea, combatir el nazismo. Entonces es un argumento fuertísimo, ¿no? Incluso se habla aproximadamente de 14,000 muertos durante más o menos, se habla que del 2014 para acá se han acumulado aproximadamente 14,000 muertos, resultado de las acciones de estos grupos neonazis, ¿no? Bueno, pero el trasfondo de la cuestión por el lado de la filosofía, y tal como la aborda un no filósofo que es Sigmund Freud, resulta muy interesante de ser resumida en los pocos minutos que restan en esta sesión en la que estoy hablando el día de hoy, ¿no? Dice Freud que, en primer lugar, que es instintiva la guerra. Sin embargo, hay factores que pueden, en la historia de la humanidad, pueden influir para que no ocurra. Sin embargo, dice él, va a ocurrir, está ocurriendo y ha ocurrido, o sea, pasado, presente, futuro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es instintiva, o sea, defendemos nuestros derechos agotados los recursos legales, defendemos nuestros derechos como nuestra naturaleza nos lo permite. Pero sin embargo, sí reconoce él la necesidad de reconocer y darle importancia a estos mecanismos que podrían prevenir la guerra. Y obviamente el principal es el derecho constitucional o el derecho internacional. Y podemos resumir que no habían existido en el tiempo que escribió Freud y Albert Einstein estas dos cartas, no existían en aquel entonces en una versión que conocemos hoy. El derecho internacional resumido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su formulación, resultado de la Segunda Guerra Mundial, que tenía una formulación previa como resultado de la Revolución Francesa de 1789. O sea, yo veo continuidad en ese documento de 1789 o cercano a ese año, como resultado de esa revolución, y un documento mejorado, actualizado, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahí están las normas del derecho internacional que podían haber evitado la guerra. Sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿Por qué ocurre? Y es muy importante entender que precisamente es por la violación de las normas del derecho. Cuando se violan los derechos humanos o los derechos constitucionales, el ser humano recurre a su naturaleza para solucionar sus problemas, recurre a su instinto
y en este caso, pues Rusia decidió, agotados los recursos del derecho internacional, decidió tomar esta decisión, también en base a un concepto que es muy importante, que es el hecho de que el Estado, en este caso el Estado ruso, tiene el derecho legítimo de la violencia precisamente para defenderse. Es decir, yo considero que habría que leer la Constitución, por ejemplo, de Rusia, en este caso, para ver en qué parte, y yo estoy seguro que sí está en alguna parte de su constitución política, está considerada la posibilidad de hacer la guerra en caso de la violación de su territorio o de sus derechos internacionales, ¿no? Porque aquí es una cuestión de derecho internacional lo que está en juego. Como se trata de Sigmund Freud, vale la pena rescatar dos hechos más, aparte de la importancia que le da él a los instintos y a la importancia que tiene el derecho para atenuar los efectos o la posibilidad de la guerra. Y es el hecho de que sí acepta Freud que el amor es importante como un atenuante de las guerras, ¿no? O sea, como una posibilidad a la cual se puede recurrir para disminuir las posibilidades de la guerra. Es decir, en la carta, cuando Sigmund Freud le contesta a Albert Einstein, reconoce la importancia que tiene el amor, ¿no? O sea, el instinto, él le llama eros, ¿no? El instinto de tener una relación afectiva, y me voy a atreverlo porque no debe ser un secreto para ustedes, el instinto de tener una relación afectiva, pero no solo instintiva, sino afectiva, perdón, no solo sentimental, sino incluso también sexual. Y por eso se dan los matrimonios entre personas de diferentes nacionalidades. O sea, no es extraño que encontremos, y yo he leído el periódico y nadie él lo ha mencionado, el hecho de que incluso seguro es que personas que viven en Rusia o que vivían en Rusia se casaron con alguna persona ucraniana y establecieron lazos de sangre en el sentido de tener hijos. ¿Por qué? Porque ese hecho al que le llamamos el instinto amoroso o al que le llamamos eros, que tiene un momento relevante en las relaciones sexuales, incluso con descendencia, nos habla de la posibilidad que existe de atenuar las posibilidades de la guerra. Es decir, ucranianos casados con rusos, con rusas, son una prueba de que el conflicto podía haberse atenuado si estos vínculos amorosos hubieran sido más importantes. Sin embargo, Sigmund Freud no es hipócrita, no oculta realidades, y habla también de un instinto al cual le da nombre, y es muy importante mencionarlo. Habla de Thanatos, ¿no? Entonces, él dice que hay una relación, en filosofía le llamamos dialéctica, quiere decir de contradicciones, de oposiciones, pero finalmente también de síntesis entre eros y Thanatos, o sea, entre el instinto de amor, el instinto sexual, el instinto afectivo y el destruir aquello que nos está haciendo daño, violando obviamente, por supuesto, no solo normas morales, sino incluso normas jurídicas, ¿no? En ese sentido, también vale la pena rescatar otro elemento que es relevante en la carta, y son elementos que habría que estar subrayando todas las veces que aparezcan en la carta de Sigmund Freud. Dice él que tiene también un papel relevante para atenuar los efectos de la guerra o para atenuar la posibilidad de las guerras, la cultura. Es decir, un factor que contribuye a disminuir los conflictos y por lo tanto que lleguen a esta etapa relevante de las relaciones políticas entre las naciones, porque finalmente es una relación de conflicto entre naciones, una guerra, es importante la cultura. O sea, la cultura difundida como algo que se puede y que se debe compartir entre las naciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, estoy pensando en la Mona Lisa, como un cuadro de un pintor, que podemos llamarle sencillo, honesto, modesto, etcétera, generó en algunas personas, y en mí soy una de ellas, una simpatía por un país que nos es ajeno, que nos es muy lejano, me refiero a Francia, ¿sí?
O sea, la Mona Lisa está en un museo de Francia, aunque precisamente lo interesante es que no fue pintada por un francés, sino el hecho es que está en un museo que está en Francia y genera un interés por la cultura que hace que las personas tengamos el deseo de ir más de una vez a Francia, exclusivamente o entre las actividades más importantes para ir a ver ese cuadro, ¿no? Entonces, la cultura une a las naciones, la cultura une a las personas, les genera un interés común, les da sentido a su vida, me estoy refiriendo a la cultura, y más aún una relación amorosa, una relación afectiva, y más aún una relación sexual que derive, por ejemplo, entre otras secuelas de una relación sexual, que derive en hijos que sean de la nacionalidad de dos países que pudieran estar en un momento dado en conflicto. Es decir, por ejemplo, Napoleón en un momento determinado se casó con María Luisa o con una mujer, una segunda mujer a la que no conocía ni nada, precisamente para atenuar el conflicto con un país. ¿Qué estoy diciendo? Que no es novedoso, no es extraño el que las relaciones de matrimonio entre países que son enemigos se terminen la enemistad de dos países que son enemigos haciendo caso al efecto positivo que tiene Eros, ¿no? Combatiendo a Thanatos, ¿no? Pero en el caso de Napoleón y de otras personas, finalmente vemos que vuelve a resurgir Thanatos, y en el caso de Napoleón, que para mí es un ejemplo de lo que pasa en la política, pues incluso su suegro e incluso su esposa, pues le dieron la espalda, le impidieron por el resto de su vida de Napoleón, siendo un niño su hijo, volver a ver a su hijo y volver a ver a su esposa y volver a ver a su suegro, etcétera. O sea, hubo un rompimiento. Entonces, en el caso de Napoleón prevaleció Thanatos, ¿no? Hay que profundizar en esa carta y rescatar para nosotros lo que nosotros podemos aprovechar para evitar los conflictos, pero los conflictos están en la naturaleza humana y lo que puede atenuarlos, nada más atenuarlos, y debemos procurar atenuarlos, ya lo dije, es la cultura, el derecho constitucional, el derecho internacional, y bueno, no hay que ocultarlo, Eros, ¿no? Yo me inclino a creer que Eros tiene una importancia fundamental y no hay que ignorarlo, ¿no? Ojalá que recapaciten que finalmente sí hay vínculos de sangre entre Ucrania y Rusia y se den cuenta de que están destruyendo relaciones de muchos años, de relaciones de amistad entre ucranianos y rusos, y eso puede ser lo que finalmente puede hacer desistir de continuar con esta guerra. Muchas gracias por su atención y buenas noches.